Anterior nosotros comenzamos este extraordinario, ese es el calificativo que le cabe, este extraordinario capítulo de Romanos 8, repleto de teología para la vida diaria en cierta manera, pero al mismo tiempo teología conceptual, pero aplicada a la vida de nosotros. Y el título del mensaje anterior fue No condenación, que es una forma resumida de decir o de usar la primera frase de Romanos 8.1, donde leemos no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Y este mensaje sigue inmediatamente después. Vamos a estar leyendo desde el versículo 5 que yo desarrollé en la vez anterior. Y a propósito lo puse ahí para dejarlo para así se lo comuniqué a producción, porque quería que ese versículo 5, nos diera conexión y contexto a la hora de leer esta porción. Yo he titulado este mensaje, El enfoque de tu mente determina cómo vives. Piensa eso por un momento. Piensa cómo has vivido el último día, la última semana, el último mes, el último año. La manera como tú y yo la vivimos, no importa cómo, importa, pero me refiero en este sentido, no importa cómo. Así como viviste, así estaba tu mente enfocada. No hay otra forma. La mente es el centro de operación. Ella determina lo que va a hacer si la dejamos hacer eso. Porque también contamos con algo más que mi mente para poder contradecir alguna de sus impulsos. De manera que yo quisiera que con eso en mente pudiéramos leer desde el versículo 5 hasta el 15. Y yo creo que eso nos va a permitir entender mucho mejor en el contexto apropiado. Escucha lo que dice el versículo 5 de Romanos 8. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente, esa es una palabra clave, en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y a los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu harán morir las obras de la carne, y vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Bueno, ahí está el texto. Y si recuerdas, en el mensaje anterior concluimos, basado en el versículo 5, en que Dios divide la humanidad entera, desde Génesis 3 en adelante, en dos grupos. Los que viven según la carne y los que viven según el Espíritu. Los que viven según la carne son los incrédulos, son los que no han nacido de nuevo, son los redimidos o regenerados. Los que viven según el Espíritu, por otro lado, son todo lo opuesto, son los creyentes, los que han nacido de nuevo, los que han sido redimidos o regenerados. Y quizás si la vez pasada fue la última vez que tú oíste acerca de que la humanidad está dividida en dos grupos, realmente no debiera sorprendernos en lo más mínimo, porque Jesús no enseñó de otra manera. Cristo claramente dijo en un momento dado,
el que no está contra mí, el que no está conmigo, está contra mí. Dos grupos. El que conmigo no está recogiendo, bueno, pues él desparrama. O está en un lado o está en el otro. Jesús habló de que habían dos puertas por las cuales nosotros podíamos entrar. Que unos entraban por la puerta estrecha al reino de los cielos y los otros se iban por la puerta ancha a la condenación. Otra vez, dos grupos solamente. Cristo habló de que había un grupo que le llamaba Señor, Señor, pero después no hacían nada de lo que decía, de lo que Él decía, y esos iban a la condenación, lamentablemente. Pero que había otro grupo que sí hacía su voluntad y que por tanto ellos formaban parte del reino de los cielos. Dos grupos. Finalmente Cristo habló de que había un grupo que construía su casa sobre la roca y esos pues a la hora de la tormenta, que es otra forma de decir a la hora de las pruebas de la vida, pues resistían porque estaba construida sobre la roca, y eso es un grupo que termina en la vida eterna, y los otros construían sobre la arena y esos eran derribados a lo largo del camino. Y otra vez, dos grupos. Sin embargo, en la década de 1980, yo lo recuerdo vívidamente, nosotros, mi esposa y yo estábamos apenas llegando a Estados Unidos. Surgió una controversia porque comenzó un par de teólogos a enseñar que había un tercer grupo, que eso eran llamados cristianos carnales. Y estos teólogos, Charles Ryrie y Zane Hodge, del Seminario Teológico de Dallas, hablaban de estos cristianos carnales para referirse a un grupo de personas que supuestamente habían nacido de nuevo, habían puesto su fe en Cristo Jesús, pero que continuaban viviendo pecaminosamente. Para esos teólogos, de hecho, tú podías poner tu fe en Cristo Jesús sin arrepentirte y ser salvo, porque según ellos el único requisito para la salvación era poner tu fe en Jesús. Impresionantes. Ellos también hablaban de que el cristiano no necesita necesariamente tener obras después de haber creído. Que las obras podrían llegar en algún tiempo, pero que no eran necesarias, contradiciendo precisamente lo que Santiago discutió en su tiempo y en su carta, cuando decía: si tú me dices que tiene fe y no tiene obras que enseñarme, tu fe está muerta. Bueno, esa controversia no fue pequeña, literalmente, y eso llevó a John MacArthur a escribir no su primer libro, pero el primer libro que tenía que ver con esta controversia, en 1988, que se llamó El Evangelio de acuerdo a Jesús, con la intención de contradecir justamente esa enseñanza que estaba haciendo tanto daño y para comenzar a definir mejor lo que era el señorío de Cristo. De ahí entonces que nosotros podamos ver hasta dónde llegó esto, pero no terminó ahí. Eso fue perdiendo fuerza, pero en el año 2005 MacArthur otra vez escribió otro libro, se llamó El Evangelio de acuerdo a los apóstoles, precisamente porque esto no acababa de morir. Y luego en el 2017 escribió El Evangelio de acuerdo a Pablo, y después escribió El Evangelio de acuerdo a Jesús, basado en el Evangelio de acuerdo a Dios Padre, basado en Isaías 53. Todos ellos con la intención de clarificar lo que es el Evangelio y lo que no es, y de clarificar lo que es verdaderamente un cristiano y quién no es, y dejar claro que hay una sola definición para el Evangelio y hay una sola definición o una sola enseñanza acerca de quién es un verdadero creyente. Nosotros hablamos de un verdadero creyente, pero en realidad no hay dos tipos de creyentes, uno verdadero y uno falso. Hay un creyente, pero con la intención de diferenciar a aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo, que se llaman creyentes, de otros que también piensan que son cristianos, pero no han nacido de nuevo. Usamos esa palabra, pero no debiera haber necesidad de eso. En esencia, un cristiano es alguien que se arrepiente, pone su fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador. En ese momento el Espíritu de Dios viene, regenera su alma y por tanto viene a morar en él. Y a partir de esa morada en él,
de manera inmediata Él comienza a producir frutos, unos más pequeños, unos más grandes en la medida que el tiempo va pasando, pero hay un cambio inmediato. Él es de ahí en adelante una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, de tal manera que Santiago estaba en lo correcto al decir que si tú dices que tienes fe, pero no vemos ningún fruto de esa morada, no creemos, él no creía, no creemos que esa fe está viva. Y Pablo está hablando aquí de esos dos grupos. Unos que tienen su mente puesta en la carne y otros caminan o andan conforme al Espíritu. Ese es el versículo 4. Versículo 5. Bueno, esos que tienen, que andan conforme a la carne, tienen la mente puesta en la carne, y esos que andan conforme al Espíritu tienen su mente puesta en el Espíritu. Eso es lo que el versículo 5 nos dice. Pero de esos dos grupos sabemos otras cosas, de acuerdo a estos versículos. Y es que esos dos grupos tienen dos condiciones espirituales distintas, de acuerdo a Romanos 8:6. Uno está muerto y el otro está vivo. Y finalmente, esos dos grupos existen con relación a Dios en dos condiciones distintas. Un grupo es enemigo de Dios y el otro grupo vive en paz con Dios. Eso llevó a John Stott a decir que donde enfocamos nuestra mente juega un rol vital en nuestro comportamiento presente, pero también en nuestro destino final. En nuestro comportamiento presente, así como en nuestro destino final. Yo creo que antes de seguir desarrollando, ¿verdad?, las ideas aquí que Pablo nos dejó, debiéramos definir dos términos. Uno es la carne y otro es el espíritu. Cuando Pablo se refiere a la carne, bueno, eso es una palabra que en el original es sarx, que ha sido traducida de 12, 13, 15 formas distintas en el Nuevo Testamento. A veces se refiere a la parte, a la anatomía humana, sobre todo la parte muscular. Otras veces se refiere al ser humano en general. Otras veces se refiere como algo terrenal. Pero cuando Pablo habla o usa la palabra carne aquí en Romanos 8, básicamente se está refiriendo a la naturaleza caída con todas sus inclinaciones pecaminosas y todas sus formas egoístas de pensar y vivir. Todas sus formas egoístas de pensar y vivir. Quizá lo podamos decir de esta manera, que la carne es la inclinación pecaminosa del yo, o el yo dominado por el pecado que se opone a Dios o a lo que Dios desea. Es el yo dominado por el pecado que se opone a Dios, lo que el yo desea. Esa es la carne. El espíritu, en Romanos 8, cada vez que Pablo habla de espíritu, con dos excepciones, que están en el versículo 15 y el 16, cada vez que usa la palabra espíritu se refiere al Espíritu Santo. De manera que con esa introducción y ese marco de referencia, yo creo que ahora podemos continuar avanzando. En el versículo 6, el 5 lo pusimos la semana pasada, simplemente lo usamos como conexión. Entonces, la primera característica que Pablo nos da de la mente puesta en la carne aparece en el versículo 6 y nos dice que esa mente está muerta. Bueno, si está muerta, no entiende, no desea a Dios, ni es estimulada positivamente por la verdad de Dios. Esa es la mente del no creyente. Él no entiende la revelación de Dios. De hecho, no solamente que no entiende la revelación de Dios, el apóstol Pablo cuando le escribe a los Corintios, les dice en su primera carta que para ese no creyente, para esa mente, la predicación de la cruz, la predicación del evangelio es necedad, de acuerdo a la traducción de la Nueva Biblia de las Américas, o locura, de acuerdo a otras traducciones. Y Pablo dice eso a los Corintios en su primera carta, se lo dice 3 veces en el capítulo 1, una vez en el capítulo 2, una vez en el capítulo 3. Wow. Para esa mente someterse, esa mente que está muerta, para someterse a la ley de Dios tiene que sufrir un cambio. Tiene que haber un cambio de su esencia.
Mientras tanto, y esto es importante, esa carne hará lo posible por comportarse como cristiano. Pero la clave es que esa carne hará lo posible para comportarse como cristiano, pero nunca con la intención de abandonar sus ídolos o sus amores, que son la misma cosa. En esencia es como aquel que está tratando de vivir con un pie en el mundo y un pie en el reino de los cielos. Esa carne, dice Pablo, está muerta. La característica número 2, 3, 4 están en el próximo versículo. El versículo 7 es ampliamente revelador. Segunda característica de esa mente, Pablo dice que es enemiga de Dios. Dividimos el versículo 7 en 3, 7a, 7b, 7c. En 7a, Pablo nos dice que esa carne es enemiga de Dios. Esa carne siente un rechazo hacia lo que Dios ha revelado. Claro, porque esa mente, es enemiga de Dios. Y usaba como ilustración una conversación que tuve ayer con un adolescente en la iglesia de IBCJ. Estaba hablando ahí a un grupo de jóvenes que se reunieron durante todo el día. Y en un receso, él me paró en uno de los pasillos y me dice, pastor, tengo una pregunta. Y luego me dice, bueno, no es una pregunta, quiero decirle algo que me pasó esta mañana, a ver qué usted piensa. Y me cuenta de que él venía en un Uber y trató de evangelizar o presentar el evangelio, presentarle a Cristo al chofer, y que el chofer comenzó a decirle, realmente tú no crees eso para nada, tú estás muy joven, tú no sabes lo que está hablando. Y él, el jovencito, fue muy fuerte, muy duro para mí, yo no sabía cómo manejar eso. Y yo le decía, bueno, pero tranquilo, porque cuando Cristo vino, a él le fue peor. Porque Mateo 26:65 nos dice que Cristo fue acusado de blasfemia. O sea, Dios está blasfemando contra Dios. Y luego Juan nos dice en 7:20 que a Cristo lo acusaron de estar poseído de un demonio. ¿Te imaginas? Dios blasfemando y poseído. Y le dije, no, ¿sabe lo que dice la palabra? En el Sermón del Monte, que bienaventurados somos nosotros cuando somos vituperados por causa de todas formas, por causa de su nombre. Yo quiero que tú te vayas de aquí, mi hijo, considerándote bendecido en Cristo esta mañana. Y él abrió los ojos como, ¿en serio? ¿Eso fue una bendición? Bueno, es que él estaba hablando a una mente enemiga de Dios. La palabra traducida como enemigo en el griego es ektra, que vienen de un vocablo similar, ektro, que implica hostil, antagónica, agresiva, opuesta. La mente puesta en la carne es hostil, es antagónica, es agresiva, es opuesta. Está en guerra contra los deseos del espíritu. Esto es como Stott lo define. Esa mente es antagonista del nombre de Dios, de su reino, de su voluntad, de su pueblo, de su palabra, de Cristo, del Espíritu y de la gloria de Dios. Wow. Está opuesta a todo eso. Ahora, hermano, ninguno de nosotros, antes de venir a Cristo, ninguno de nosotros se vio como enemigo de Dios, y mucho menos hostil, y mucho menos, antagonista de Dios. Dios dice, pero así eras tú. Pero no lo sabía. La mente de Dios piensa de una manera y la mente puesta en la carne piensa de otra manera. Ese es el origen de nuestra desobediencia. Cada vez que tú y yo hemos desobedecido, en esencia, yo dudo que al desobedecer nosotros hubiésemos dicho en la enorme mayoría de los casos, quizás en todo, que hubiésemos dicho, yo no sabía que eso no se podía. No, nosotros sabíamos, pero decidimos en ese momento desobedecer a Dios porque Él piensa una cosa, pero yo ahora pienso otra cosa, y por ahora yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Versículo 7 es extremadamente revelador, yo te decía, porque nos dijo ahora que la carne, puesta en la carne, es enemiga de Dios. Es la segunda característica. Ahora la tercera característica, la mente puesta en la carne, no se sujeta a la ley de Dios. Eso es la segunda parte del versículo 7. Es rebelde, no se sujeta. El pastor Ray Stedman dice en su comentario, esa mente es abiertamente arrogante, autoritaria, jactanciosa,
lujuriosa, cínica y orgullosa. Porque está centrada en el yo. Por eso nunca cede su terreno. Esa mente prefiere perder sin admitir su falta que ganar en sumisión. Esa mente escucha la verdad de Dios, pero entiende que las cosas no son así. Y tú podrías decir, no, yo nunca he dicho eso, yo no he escuchado a nadie. No, lo dicen, tú le predicas a Cristo, se lo lee de aquí de la palabra y te dice, sí, pero mi Jesús no es así. No, tú me estás diciendo que no es así como está aquí. Claro, porque esa mente tiene su propia conclusión. Siempre piensa que su opinión es verdadera y valedera. Es una mente argumentativa que prefiere sufrir las consecuencias de su mal caminar antes que someterse a la voluntad de Dios. Es una mente, como el texto dice, que está en rebeldía con Dios. Uno de los diccionarios consultados define la palabra rebelde como alguien difícil de educar, dirigir o controlar porque no obedece a lo que se le manda. Esa es la mente puesta en la carne. Es difícil de educar, difícil de dirigir, difícil de controlar porque no obedece a lo que se le manda. La mente está muerta, es enemiga de Dios, no se sujeta a la ley de Dios. Y cuarta característica, versículo 7, tercera parte, ni siquiera puede someterse a la ley de Dios. Su naturaleza se lo impide. O sea, no es simplemente que no se somete, es que no puede someterse. La naturaleza de esa carne le impide, aun si fuera a someterse, a hacerlo. Es como, lo ilustraba en el primer servicio, es como las aves que no pueden vivir debajo del agua. Hay algunas aves que entran al agua para pescar, toman un pez y salen, pero son unos segundos. Y de esa misma manera, hay peces que pueden brincar fuera del agua y estar en el aire 2 o 3 segundos quizás, como mucho, y luego vuelven a entrar porque no pueden vivir en el aire volando. Así es la carne. Puede comportarse como cristiana por un periodo. Puede engañar a mucha gente por un largo periodo de tiempo, pero no puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Esa es la mente que... Esa mente es tan experta engañando que se autoengaña. Llega a creer su propia mentira. Porque siempre, y al final, siempre terminará alejándose de Dios, a menos que Dios haga algo, y lo termina haciendo de manera resentida con Dios y con su pueblo. El problema fue, hermano y hermana, que cuando Adán cayó, no fue simplemente que Adán quedó en un estado de rebeldía, Adán quedó en un estado de inhabilidad, con una mente muerta, con una mente enemiga de Dios, una voluntad esclavizada al pecado y un corazón de piedra, completamente inhábil. Por eso es que algunos prefieren, en vez de usar el término depravación total, prefieren usar el término inhabilidad total, porque es la verdad. Es así como es. Entonces, la cuarta característica de esa mente es que tiene una inhabilidad para someterse a Dios. Por eso es que nadie busca de Dios, porque somos incapaces. Fuimos incapacitados con la caída de Adán. Por eso Dios tiene que salir a buscarlo. La quinta característica aparece en el próximo versículo 8, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. No pueden, o no podíamos, si es el caso en nosotros. Esa mente puede venir a la iglesia, pero cuando lo hace no agrada a Dios. No agrada a Dios porque viene por las razones equivocadas. A veces viene para cumplir un compromiso. A veces viene para evitar el que dirán. A veces esa mente sabe, después de un tiempo que ha pecado grandemente, su sentido de culpa le pesa mucho y viene a la iglesia tratando de encontrar algún alivio, pero como no está en la iglesia por la razón adecuada o correcta, se va igualmente cargado. Todavía más, esa mente puede leer la Biblia, puede memorizar la Biblia,
Pero frecuentemente la lectura de la Biblia, cuando lo hace, está tratando de encontrar razones para no sentirse tan mal. Y es esa mente, y lo que ocurre en muchas iglesias, que básicamente leen, predican, enseñan los versículos que bendicen, los versículos que te prosperan, pero ningún versículo que te prohíba, o te evite, o te hable de juicio. Esa mente puede memorizar la Biblia, puede memorizar grandes conceptos y argumentos de apologética, de apología, puede constituirse en el mejor o uno de los mejores apologistas de la fe cristiana y a su muerte descubrirse que vivió una vida inmoral todo su tiempo, y creo que algunos de ustedes saben a qué persona me estoy refiriendo recientemente. Aprende la Biblia, memoriza la Biblia, defiende la Biblia, pero no obedece la Biblia. Estaba peor. Esa persona puede orar, pero no agrada a Dios, porque no obedece a Dios, porque no tiene verdadera fe en Dios. De hecho, Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ya Dios dijo que yo puedo ofrecer un sacrificio, que eso sería como una forma de obedecer lo que la palabra de Dios dice, pero Dios ya reveló que Él prefiere la obediencia a los sacrificios. Y Dios lo dice porque Él sabía en el Antiguo Testamento y en el Nuevo que tú puedes ofrecer un sacrificio en el Antiguo Testamento como un cordero sin que el corazón realmente esté siendo ofrecido a Dios. Pero ahora, en nuestra era, ¿verdad? Esos sacrificios no existen, pero sus equivalentes puede ser venir a la iglesia, o puede ser algo que yo participe de actividades de iglesia. Y la gente va a la iglesia en ocasiones, pero movido por las razones equivocadas. Por ejemplo, cuando me voy a casar, quiero casarme por la iglesia. Bueno, pero si no crees en ese Dios, no lo sigue, ¿por qué no te casas por la ley? No, yo quiero que ese Dios me bendiga. Pero ¿cómo te va a bendecir si tú no eres su discípulo? O va a la iglesia cuando se muere alguien y voy a cumplir con los familiares. O voy a la iglesia y luego vengo y le digo al pastor, ¿usted puede hacer una oracioncita por mí? O como yo me encuentro continuamente con mis pacientes que saben que soy pastor y me dice, doctor, ¿usted pudiera hacer una oracioncita por mí? Bueno, para que le pida a Diosito, digo, bueno, yo puedo orar por ti, pero no es a Diosito ni es una oracioncita. Se lo digo pastoralmente más que doctoralmente, para que podamos entender. El problema que tú y yo tenemos es que en la Biblia, creer es obedecer, literalmente. Creer es obedecer. Cristo dice en Juan 3:36, tú lo conoces o algunos de ustedes lo conocen, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, ahí está creer. Pero el que no obedece al Hijo, en otras palabras, el que no cree en el Hijo, pero en términos de obediencia, la ira de Dios permanece sobre él. Entonces ahí es donde está el problema. Ahora, la verdadera obediencia requiere la morada del Espíritu. Y la morada del Espíritu es el requisito número 1. De hecho, es el único requisito, o el único requerimiento, bueno, sí, requisito, es la misma cosa. La única característica, es la palabra que andaba buscando, que verdaderamente testifica que alguien es cristiano. Bueno, pastor, pero es que nosotros no vemos el Espíritu. No, claro, pero ¿sabes qué podemos ver? Podemos ver sus frutos. Tú crees en la gravedad, pero tú no ves la gravedad. No, pero tú puedes ver sus frutos. Yo acabo de dejar de caer mi lapicero, y si tú me dices, eso fue la fuerza de gravedad, alguien podría decirte, pero ¿dónde estaba la fuerza de gravedad? Yo no tengo que verla, yo vi su fruto, la caída del lapicero o de cualquier otra cosa. De esa misma forma, por eso es que Santiago está argumentando, y argumentaríamos hoy, una fe sin fruto está muerta.
Entonces ahora entendimos un poco lo que es la carne y luego la característica de la carne, cómo Pablo la define. Pero ahora él quiere ayudarnos a entender al otro grupo, los que estaban en la carne pero ya no están en la carne y que ahora están en el Espíritu. Y él comienza a hacer eso a partir del versículo 9. Fíjate que él va ahora a hacer un giro y la primera palabra del versículo 9 nos dice que está haciendo un giro. Describió una serie de cosas que ya te la expliqué, la expuse. Sin embargo, ahí va el giro. Ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Entonces de aquí en adelante él va a hablar del otro grupo. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Pablo dice de manera positiva que si no estamos en la carne, si no estás, el Espíritu está en ti. Y luego dice de manera negativa, pero si no está en ti, entonces tú no eres de él. Ese solo versículo nos deja ver claramente que la característica distintiva del creyente es la morada del Espíritu. Y yo te decía que yo no puedo ver el Espíritu, pero yo puedo ver sus frutos. Y los frutos del Espíritu son una enormidad, pero en Gálatas 5, 22, 23 se nos definen algunos de los frutos que yo puedo ver en tu persona. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Esos son. La carne no ama a nadie, la carne se ama a sí misma. La carne no tiene gozo, la carne lo que tiene es muchas quejas. Porque como la carne vive centrada en sí mismo, nunca está satisfecha con lo que recibe. La carne no es paciente porque todo el mundo está atrasado, nadie le está sirviendo, por lo menos como ella quiere. La carne no es fiel, no tiene fidelidad. No es mansa, no quiere dominio propio porque no quiere que la restrinjan. Por eso MacArthur decía que el fruto del Espíritu, esto es como una buena frase, es el indicador externo de la salvación. Notaste, el fruto del Espíritu. Porque esas cosas no forman parte del fruto de la carne. Y la manera como tú y yo podemos como visualizar eso a manera de ilustración es de esta forma. Nosotros, imagínate que nosotros somos la tierra. Entonces la palabra de Dios, nosotros somos la tierra, es la semilla que es enterrada. Las circunstancias de la vida de que habla la palabra del sembrador, cuando las cosas se ponen difíciles, viene la persecución o vienen los bienes materiales y la riqueza que hacen que muchos pues se desvíen del camino, eso hace que la semilla se muera. Las circunstancias de la vida, cuando la semilla es genuina, en tierra buena, entonces crece. ¿Ok? De manera que las circunstancias de la vida son el abono para aquellos que son genuinos en Cristo. Y el jardinero es el Espíritu Santo. El jardinero es el que viene y riega la semilla. El jardinero es el que no solamente riega la semilla, sino que cuando ve el árbol crecer, comienza a producir el fruto. Cuando ese árbol está pequeñito, yo no sé si es de mango y yo no puedo analizar su genética para saber, pero una vez que crece y yo veo sus frutos colgando, digo, es un árbol de mango. Eso es exactamente como es en nosotros. Cuando otros ven el fruto, pueden decir, bueno, verdaderamente ese es un hombre cristiano o una mujer cristiana. Y eso ocurre, a eso le llamamos la cosecha del jardinero. La cosecha del Espíritu es el fruto del Espíritu. Por eso le llamo al Espíritu Santo como el jardinero. Y eso ocurre cuando nosotros, tú y yo, le cedemos el control de nuestra vida al Espíritu Santo. ¿Y cómo ocurre eso, pastor? Cuando le cedes el control de tu mente, le has cedido el control de tu vida. Porque la mente es la torre de control. Tú conoces la torre de control que le da permiso a los aviones para que aterricen y despeguen o los detiene. La mente es la torre de control de tu vida. Cuando le cedes el control de tu mente, la mente al Espíritu Santo, el Espíritu Santo comienza a cambiar esa mente y pronto tú estarás fructificando.
Pero esa fructificación y esa transformación ocurre de adentro hacia afuera. Déjame ilustrártelo. Tomas una semilla, la entierra y ahí la cubre de tierra. Eso está adentro de la tierra, por así decirlo. Yo no lo veo. Pero ahora resulta que la semilla en unos días, si tú cavaras la tierra, tú verás que ha comenzado a germinar. Pero si dejas la tierra ahí, va a germinar y de repente comienza a salir sobre tierra. Porque la transformación de la semilla se produce de adentro hacia afuera. Igual que la transformación en nosotros que produce el Espíritu ocurre de adentro hacia afuera. De manera que la mente que estaba muerta ahora es vida, está viva. De tal forma que la mente que estaba en rebeldía ahora está en paz con Dios y comienza a someterse. Quizás no completamente, pero de manera creciente en la medida que el tiempo pasa. Ahora, la razón de ese cambio es que la mente que estaba puesta en la carne ahora está puesta en el Espíritu. Por eso el título del sermón es la orientación de mi mente determina cómo vivo. Y eso es lo que ha ocurrido. Mi mente, en vez de estar orientada hacia la carne, ha sido orientada hacia el Espíritu y ahora hay otra forma de vivir. Y pastor, ¿cómo ocurre eso? Porque usted puede decir fácilmente que ahora la mente está en el Espíritu, pero ¿cómo yo sé? Bueno, esto es lo que ocurre, de adentro hacia afuera. La forma de pensar de la mente es cambiada. Bueno, ¿y cómo yo sé eso? No es tan difícil. Tu forma de hablar comienza a cambiar. Tu forma de actuar. Porque si pienso diferente, actúo diferente. Mi forma de valorar a las personas. Recuerda lo que Pablo dice en 2 Corintios 5:17, que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Nuevas cosas, las viejas cosas pasaron, las nuevas todas son hechas nuevas. De ahora en adelante, ¿cuándo ahora, Pablo? Después que me convertí, ya no veo a nadie según la carne. No me aprovecho de nadie, no abuso de nadie. Me propongo todos los días dar más de lo que quito de otro. Eso sería una excelente decisión. Todos los días te levantas, Señor, hoy yo me voy a proponer a darle más a los otros de lo que pido de ellos. Comienzo a valorar a las personas, no a usar a las personas. Yo comienzo a respetar a las personas, porque hay una dignidad humana en ello. Porque en el caso de los hombres, porque hay una mujer que es un vaso frágil. Porque es un portador o portadora de la imagen de Dios. Y si es hijo de Dios, porque es alguien por quien Cristo derramó sangre. Ahora respeto y cuido, no solamente que respeto, es que cuido del otro. Y ahora no solamente eso, pero como mi mente cambió, porque el Espíritu la va cambiando, yo comienzo a cambiar la forma de ver la vida. De manera que la vida no es un tiempo dado aquí abajo para disfrutar. No, la vida es un tiempo de inversión para poder, valga la redundancia, invertir en el reino de los cielos, que es donde yo voy a pasar el resto de la eternidad. Cambia mi forma de ver la vida. Ya no exijo tanto, ya no demando tanto, yo quiero dar más, como Cristo lo hizo, como Pablo lo hizo. Pablo siempre dio más de lo que pidió. No demando, no exijo. Cristo no consideró su condición a Dios como algo a que aferrarse, no la demandó, no la exigió, la entregó de hecho. La mente cambiada comienza a pedir perdón. Ahora tiene deseo de perdonar. Y comienza a someterse. Los hijos a sus padres, los empleados a sus jefes, las ovejas a sus pastores, las esposas a sus esposos. Pero también hay una cierta sumisión mutua del esposo hacia la esposa, porque antes de que Pablo nos diga en Efesios 5 que la esposa debe someterse a su marido, dice someteos los unos a los otros. De manera que hay una sumisión mutua y luego Pablo dice, y luego esa sumisión mutua, la esposa se someta a su cabeza. Eso viene con la llenura del Espíritu, de la cual pedimos en canción, ven y lléname. Me encanta esa canción. A veces la oigo 3, 4, 5, 6 veces corrido. Y esto es como Pablo lo dice. Digo pues, eso es una forma de Pablo decir, bueno, le digo a ustedes, como ustedes dicen que son cristianos, pues, anden por el Espíritu. Ok, Pablo, pero ¿cómo me va a ayudar eso? ¿De qué me beneficia? Oye, escucha.
Anden por el Espíritu, y no cumplirán el deseo de la carne. No es tan complicado lo que Pablo está diciendo. Obviamente hay una batalla, hay una lucha, yo sé, y la lucha es continua y es diaria. No, yo sé, eso es verdad. Pero lo que Pablo está diciendo, a pesar de todo eso, la manera de no cumplir el deseo de la carne requiere que mi mente esté en las cosas del Espíritu y anden por el Espíritu y no cumplirán los deseos de la carne. Tengo que sacar eso de mi mente, pelear eso en mi mente. Yo gano la batalla o la pierdo en mi mente. Y ya le mencioné la semana pasada que la palabra ahí en Gálatas 5:16, andar por el Espíritu, es peripazo, que es un imperativo presente. En otras palabras, el andar por el Espíritu para el cristiano no es una opción que Pablo me dice, hey, tú puedes andar por la carne, tú puedes andar por el Espíritu. Yo creo que tú debes andar por el Espíritu. No, es un mandato y el mandato es continuo todos los días. Cada minuto. Yo tengo el mismo porque es continuo, es un imperativo presente. Es una forma de vivir continua. Entonces, la característica número 2 ahora de lo que están en el Espíritu es que Él está vivo, pero lamentablemente Él tiene un cuerpo muerto. Escucha, versículo 10. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Okay, nosotros no hemos sido glorificados todavía. Nosotros estamos vivos, no hemos sido ni siquiera enterrados. Pero los que fueron enterrados, sus cuerpos están ahí deteriorándose. Pero llegará un momento en que los sepulcros se abrirán y el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos va a levantar mi cuerpo de el sepulcro donde yo esté. En el interín, Pablo lo que nos está tratando de decir, mira, tú estás vivo en el Espíritu, pero no olvides que tú tienes un cuerpo muerto, un cuerpo que tiene deseos y que esos deseos pues te llevan a hacer cosas que no debiera hacer. El cuerpo está muerto a causa del pecado. Eso fue exactamente lo que Pablo dijo en capítulo 7 de Romanos, que ya lo vimos, en 7:22, que en mi interior yo me deleito en la ley de Dios, en mi interior. Próximo versículo, 7:23. El problema es que yo al mismo tiempo veo otra ley. Recuerda que dijimos en el mensaje anterior que cuando Pablo usa la palabra ley en ese contexto se está refiriendo como a un impulso. Veo este otro impulso en los miembros de mi cuerpo que me hace guerra contra la ley de mi mente, que son los pecados de la carne. Pero va a llegar un tiempo, dice Pablo en el versículo 11, que el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, que habita en ustedes, ese mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Estamos muertos en delitos y pecados, fuimos regenerados, pero eventualmente el cuerpo entonces será glorificado. Y ahí yo creo que cuando nuestros cuerpos se estén levantando, quizás podamos decirnos en el aire, dame 5, finalmente ya estamos libres de pecado, de influencias del pecado. El cuerpo que fue enterrado en debilidad ha resucitado en poder, el que fue resucitado en corrupción ha resucitado en gloria. Gloria a Dios, aleluya. Número 3, característica número 3 de lo que están en el Espíritu. Si tú estás en el Espíritu, tú eres un deudor, pero no a la carne. Escucha, versículo 12. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. O sea, la inferencia aquí es que tú eres un deudor, pero no a la carne, que está claramente dicho, pero la inferencia es, tú eres un deudor del Espíritu. Yo no sé por qué le pagamos intereses a la carne, porque yo no le debo nada a la carne. No le pague ITEVIS a la carne, que tú no le debes nada a la carne. En mi carne no habita nada bueno. De hecho, Cristo lo dijo de otra forma, como vimos también, la carne para nada aprovecha. ¿Cuál es tu fascinación con la carne? Si no te provee nada bueno. Ahora al Espíritu tú le debes todo. Debe que somos deudor. Al Espíritu le debemos el hecho de haber pasado de la muerte a la vida. Al Espíritu le debemos el privilegio de amar, de poder amar la ley de Dios. Al Espíritu yo le debo que ahora yo puedo someterme a la ley de Dios, porque Él me empodera.
Yo le debo al Espíritu el hecho de que ahora yo puedo obedecer genuinamente y no por cumplimiento, para cumplir con alguien. Le debo el hecho de que yo puedo comenzar a lucir más como Cristo. Al Espíritu le debo tanto que no solamente le debo el poder someterme a la ley de Dios, es que Él me transforma a tal grado que incluso pone en mí el deseo de querer hacerlo. Pero a la carne yo no le debo nada, ni tú tampoco. Al contrario. Bueno, pastor, ¿y qué hacemos con esos deseos de la carne? Exactamente. ¿Tú alguna vez has ayunado? Ya sea un ayuno espiritual, o tú has ayunado para hacerte una prueba de sangre el otro día en la mañana. ¿Cómo tú ayunas? El estómago te dice, tengo hambre, y tú le dices, no puedo comer. Pues eso tú haces con los deseos de la carne. La carne te dice, quiero esto, y tú le dices, yo sé. Usted no te lo puede comer. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo algo que amo más que el deseo que tú quieres, que se llama Dios. No solamente que lo amo más, es que Él es mi amo y no tú. Hasta ahora tú habías sido mi amo, pero ya no. No te debo nada. Cristo me hizo libre. Me liberó de ti. A Él sí yo le debo todo. De manera que es a Él a quien voy a obedecer y no a ti. Tú ayuda de la misma ayuna, de la misma forma que ayunaste. Pero somos mejores ayunando el estómago que ayunando la carne. ¿Sabe por qué? Porque el estómago lo ayunamos un día, la carne hay que ayunarla todos los días. Hay que crucificarla todos los días. Para hacer algo bien, tú y yo necesitamos depender del Espíritu. De manera que soy un deudor al Espíritu. Poner querer y el hacer. Ahora Pablo establece un buen contraste en el versículo 13. Y hace lo siguiente, escucha. O dice lo siguiente, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Ok. ¿Por qué si vivo conforme a la carne voy a morir? Porque no soy creyente. Pablo me está diciendo, si tú pecas un día, ya vas a morir. No, eso es lo que él está diciendo. Pero si tu estilo de vida, el conocido y el no conocido, uno de los dos o los dos, son conforme a las obras de la carne, tú vas a morir. Yo voy a morir. ¿Por qué? Porque no soy cristiano. Porque obviamente no estoy exhibiendo el fruto del Espíritu. Y la mente puesta en la carne es muerte. Hermanos, después que el Espíritu viene a morar en ti y en mí, es cierto que Él es el agente de la santificación, pero Él no lo hace solo. Por diseño de Dios, no porque no pueda, pero por diseño de Dios. Yo tengo una responsabilidad. Yo tengo una responsabilidad de hacer morir las obras de la carne. Ahora yo no tengo ese poder. Nota que yo no hablé de poder. Yo tengo la responsabilidad de depender del Espíritu, de buscar llenura del Espíritu, de agarrarme del poder del Espíritu y hacer yo morir las obras de la carne. ¿De dónde yo saco eso? Versículo 13. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir, ¿quiénes? Ustedes. Las obras de la carne, vivirán. ¿Notaste cómo Pablo le dice? No dice, pero si ustedes hacen morir las obras de la carne, vivirán. No dice eso. Si por el Espíritu la hacen morir, el Espíritu me empodera, yo me rindo, yo me someto, pero Él me empodera para ayunar la carne. Lo que implica que mi santificación no es pasiva para mí, es muy activa. Yo necesito el dominio propio, que es fruto del Espíritu, para decir que no a todo lo que Dios quiere que yo diga que no. Y yo necesito la dependencia de ese Espíritu, es muy activa por medio del Espíritu. Déjame ver si te lo puedo ilustrar porque el tiempo se ha ido. En Gálatas 5:20, Pablo describe primero las obras de la carne. Y en 5:22 y 23 me describe el fruto del Espíritu, que yo creo que es como una excelente inspiración que Pablo recibió para ponerlo ahí uno detrás del otro. Entonces él describe una serie de cosas. Yo no tengo tiempo para entrar en todas, pero déjame darte algunas. En 5:20, Pablo habla de que la ira es obra de la carne. Esa es la ira. Lo opuesto a la ira, ¿qué sería? La mansedumbre. Bueno, en 5:23,
Pablo me dice que la mansedumbre es una de las virtudes del fruto del Espíritu. En otras palabras, cuando yo no estoy controlando mi ira, hey, el yo en ti o en mí no se está sometiendo al Espíritu porque no se está oponiendo a la producción de la mansedumbre en mí. En 5:20 se nos dice que la división es una obra de la carne. Pero en Efesios 4:3 me dice que la unidad es el fruto del Espíritu. De manera que si soy una persona divisiva, hay un problema en mi yo, que no se está sometiendo a la acción del Espíritu, si soy creyente, ¿verdad? Que es el que construye la unidad. Pastor, pero entonces, ¿qué hago? Bueno, ¿tú recuerdas lo que yo te leí la semana pasada? Que Paul Tripp decía o dice que el ADN del pecado es el egoísmo. Entonces el yo hay que matarlo. Sí, pastor, pero que eso viene como con el tiempo, poco a poco, como que lo vamos sofocando hasta que él se va muriendo. Eso no fue lo que Cristo dijo. Escucha lo que Cristo dijo. Una idea. Cristo está aquí predicando, ustedes son las multitudes que venían tras él. Como él vio tanta gente, él dijo, bueno, déjenme aclarar a esta gente qué es lo que se requiere para ser un discípulo mío. Si alguno de ustedes que están aquí, allá arriba, allá atrás, quiere venir en pos de mí, mátese a sí mismo, muera a sí mismo. O sea, comienza por ahí. Pero Jesús, todavía no he comenzado a seguirte. Claro que no, porque si tú no mueres a ti mismo, tú vas a venir detrás de mí caminando, pero tú vas a seguir al yo tuyo. No, si tú quieres venir en pos de mí, tú mueres a ti mismo. ¿Y qué más? Bueno, tú toma tu cruz y luego tú me sigues, porque no me puedes seguir si el yo no se muere. Ah, pero que no me lo habían explicado así. Bueno, está ahí en la palabra. Más de una vez. En diferentes formas. En Gálatas 5:20 nos dicen que los pleitos son obras de la carne. Bueno, en 5:22 se nos habla de la paciencia que pudiera evitarnos los pleitos. Pero si los pleitos son obra de la carne y yo encuentro que soy una persona contenciosa, el orgullo de la carne que se requiere para contender, porque a la carne le gusta ganar y no le gusta perder. Entonces hay una parte del yo que no ha sido cedida al control del Espíritu. Estoy hablando de creyentes. En Gálatas 5:20 se nos habla de las rivalidades, que son fruto de la carne. Bueno, pero 5:22 nos habla que la paz, que ya le mencioné, es fruto del Espíritu. 5:20 nos dice que la inmoralidad, la sensualidad, las borracheras, las orgías son fruto de la carne. Sí, pero en 5:23 se me dice que el dominio propio, que frena toda esa perversión sexual, es una virtud del fruto del Espíritu. Hay una parte de Miguel en ese caso, si fuera la persona, que no se está sometiendo y que está en rebelión al señorío de Cristo y al control del Espíritu, que básicamente es la misma cosa. Y por eso no estoy frenando esas obras. ¿Te das cuenta por qué Tripp dice que el ADN, la esencia del pecado es el egoísmo? Y la conclusión de Pablo, y cuarta característica de lo que están en el Espíritu, es que son guiados por el Espíritu. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, el Espíritu mora en ti, entonces tú eres guiado por el Espíritu. Si has nacido de nuevo, el Espíritu guía tu vida todos los días. ¿Y cómo el Espíritu guía mi vida todos los días? Bueno, Él mora dentro de ti. Tú no oyes una voz, pero tienes que saber esperar. Y en inglés se habla de los promptings del Espíritu, los impulsos del Espíritu. Y está la palabra de Dios que es iluminada por el Espíritu y de repente me ayuda a tomar ciertas decisiones. Pero tú sabes, los hijos de Dios con frecuencia cambian de trabajo, cambian de naciones, se mudan, cambian de esposa, cambian de novia, de novio, invierten dinero, gastan dinero, consumen dinero, pero todo el tiempo, no, el dinero es del Señor. No es del Señor, tú no has hablado con el dueño. Mi vida es del Señor. No es del Señor. Tú te andas mudando para allí y para acá y tú no has hablado con el dueño de tu vida.
O sea, hay un problema en nuestro entendimiento de lo que es un discípulo de Cristo. Entonces, si todos los que son guiados, todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu, ¿qué pasa cuando yo desobedezco? ¿Él dejó de guiarme? No. Yo lo que no estoy haciendo, o lo que estoy haciendo, estoy ignorando la guía del Espíritu. Yo estoy ignorando los impulsos del Espíritu. Yo estoy ignorando los frenos del Espíritu. Si no debes, no debiera, te pasaste. Yo estoy ignorando la sabiduría del Espíritu. Yo estoy ignorando los recordatorios del Espíritu. ¿A ti no te ha pasado que frente a algo el Espíritu te trae una experiencia anterior, similar o igual y te dice, recuerda esto? Recuerda lo que pasó. Recuerda las consecuencias. Y si no es tuya, te trae una consecuencia de alguien o algo en la Biblia.